Bien, entonces el día de hoy el Señor ha estado hablando a mi vida y yo no había entendido lo que el Señor estaba dando para compartir con ustedes hasta hoy casi en la mera tarde. Yo no sé si a todos los que compartimos la palabra del Señor nos sucede eso, que pues queremos estar seguros que el Señor es el que está hablando a nuestra vida, dándonos su palabra, el tema por el cual nos vamos a ir. Pero suele pasar muchas veces que uno no tiene bien claro y se llega al día en que uno va a compartir y uno está, Señor, ¿de qué voy a hablar? Padre, ¿de qué voy a hablar? Y ya en las últimas horas o minutos el Señor siempre nos sorprende. Y esa es una de esas ocasiones en que ya a eso de las 5 de la tarde más o menos, el Señor me dio el tema. Y como siempre, a mí me gusta poner un título bastante corto. El título que decidí colocarle es La llave maestra. Y es que fíjense que todos alguna vez necesitamos entrar a un lugar que está cerrado o necesitamos salir de un lugar que también está cerrado. Y la realidad es que no podemos entrar a un lugar que está cerrado con llave a menos que alguien nos abra o que nosotros tengamos la llave para poder entrar. Lo mismo sucede a la hora de querer salir. No podremos salir de un lugar que está cerrado a menos que nosotros tengamos la llave para poder abrir y poder salir. Entonces, en la vida diaria, como personas, como familia, como iglesia, hay circunstancias, hay bendiciones que están encerradas y que no llegan a nuestra vida y tal vez no llegan porque están cerradas bajo llave. Pueden ser bendiciones o pueden ser soluciones que nosotros necesitamos encontrar a una situación adversa, difícil, que no encontramos como, no encontramos la salida y tal vez ni siquiera encontramos la puerta, mucho menos la opción de poder salir. Yo me encontraba así muchas veces, ¿no? Ya perdí la cuenta. Recuerdo una de esas ocasiones en que me sentí así hace como unos 15 años. Tenía que tomar algunas decisiones y tenía muchas opciones para decidir, pero no sabía qué decidir. Y yo recuerdo que en ese momento lo que vino a mi mente es, eh, qué bueno sería que un ángel descendiera de los cielos y me dijera, esta es la respuesta, esta es la decisión que tienes que tomar, cosa que no sucedió así. Nunca sucedió así, de que el ángel bajara y me dijera eso. Y no ha sido la única ocasión, quizá ustedes también, en su casa, en su vida, en su familia, alguna vez se han sentido como que no saben qué hacer y no saben cómo abrir una situación que está cerrada, no saben cómo hacerlo y a veces lo que hacemos es lo que hace un niño. Estoy introduciendo el tema, perdón que sea muy extensa la introducción, pero es que me interesa que tengamos una base para poder entrar al tema. Normalmente un niño lo que hace es golpear la puerta, o matarla al estar con llave. Yo lo he visto con mis hijos. La puerta del cuarto de nuestra habitación, a veces, pues mi esposa
está muy cansada y se encierra un rato a descansar, y a veces lo hago yo. eh, y los niños están afuera con mucha energía, queriendo verlo, queriendo ver a su mamá, y al tocar y que no abre, que saben que está adentro, pues o matan la puerta, pues ya no tienen la llave. Y quizá todos en alguna ocasión nos hemos portado así, que somatamos la puerta, pero ¿qué pasaría si tuviéramos una llave maestra que sea capaz de abrir cualquier puerta? No nos sucedería un problema cuando dejamos la llave del carro adentro, porque nuestra llave maestra abriría la puerta del carro. Yo no sé si ustedes alguna vez salieron a la calle y dejaron la llave adentro de la casa. No tendrían ese problema porque la llave maestra abriría cualquier puerta. Pues de eso se trata este tema de esa llave maestra que todos necesitamos, y que en cierta manera, sin darnos cuenta, quizá esa llave maestra eh, está disponible para cada uno que la quiera. Solo tiene que tomarla nada más, está ahí disponible, o sea, la necesitamos, ok. Pero lo curioso es que yo me ponía a pensar el día de hoy que esa llave maestra está disponible para cada uno de nosotros. Y con esa breve o extensa introducción, quisiera llevarles a Marcos capítulo 1, verso 34. Vamos a leer el verso 34 y el verso 35. Aquí está hablando de Jesús. Y dice así, Marcos capítulo 1, verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El siguiente verso. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y allí oraba. Quisiera que le prestáramos atención específicamente a lo que vendría siendo el verso 34, pero más nos vamos a centrar en el verso 35. Jesús estaba trabajando, estaba haciendo el trabajo al cual vino a hacer, y parecía que había mucho poder sobre él. Estaba sanando a muchos enfermos de diversas enfermedades. Ojo, no unos cuantos, eran muchos. Y echó fuera muchos demonios, no unos cuantos, muchos. Jesús parecía estar lleno de mucho poder, parecía que no necesitaba orar más para tener más poder, porque la oración es para eso, para tener esa comunión con el Padre y recibir poder de parte del Padre. Pero nos damos cuenta en el siguiente verso que a pesar de que Jesús estaba muy ungido y muy poderoso, en el siguiente verso dice, levantándose muy de mañana. O sea, había trabajado duro el día anterior, pero aún así se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. O sea, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, supongo que sí, que a eso de las 4:30 de la mañana ya comienza a aclarar. No digamos a las 5, o sea, ya se comienza a ver así como tenue la noche. Entonces no eran las 4:30 ni las 5 cuando él se levantó, era de plano a las 3 de la mañana o las 2. Es una suposición. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, es decir, estaba buscando un lugar donde no hubieran personas. ¿Y por qué razón? Porque normalmente las personas nos interrumpen, por eso es que
orar en la madrugada es lo mejor porque nadie nos va a interrumpir, nadie nos va a llamar, nadie nos va a escribir. Y el pastor Eduardo decía algo, no sé si fue en esta semana, que cuando nosotros oramos debemos no solamente hablar, sino que también debemos escuchar, porque a medida de que nosotros escuchamos, pues entonces Dios nos va a hablar. Y una oración no Fue es hace, solo, fue hace 8 días, hace 8 días fue, ¿verdad? Amén. ya lo mencioné. Amén, gracias, pastor. Entonces, una oración no es yo hablo, hablo, hablo y no dejo de hablar, sino que es afinar el oído para escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque es una conversación. Y cuando usted se encuentra con alguien, cuando usted le llama a alguien, qué horrible es que solo una persona hable. Lo mejor es que interactuemos y eso es la oración, es una interacción. Ahora bien, explicado eso, Jesús sabía la gran necesidad que había de tener esa interacción con su Padre, que también es nuestro Padre. A pesar que él estaba lleno de poder, porque sinceramente, ¿cuándo es la ocasión en que usted y yo oramos más? Seamos bien sinceros. Oramos más cuando nos sentimos llenos de poder y que todo va bien, tenemos salud, dinero y amor. ¿Será que es cuando más oramos? No. La realidad es que oramos más cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis en nuestra vida o en nuestra familia. Es cuando doblamos las rodillas. Ahora, pregunto, ¿será que Jesús estaba pasando por una escasez, por una crisis, por una dificultad, según se puede leer acá? No, estaba teniendo mucho éxito. Sanaba a muchos enfermos, echaba muchos demonios y los demonios le temían. Ni siquiera hablaban y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, era suficiente para que él dijera, soy todo poder y se fuera a pasar su mañana durmiendo porque está bien. No, cuando todo está bien, Jesús va y ora. Eso dice Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora, esa llave maestra de la que yo le estaba dando esa introducción es la oración. Jesús sabía muy bien que había una llave maestra que le iba a servir para continuar al día siguiente haciendo maravillas, prodigios y milagros. Y no solamente maravillas, prodigios y milagros, sino que también venciendo las tentaciones del día a día. Porque Jesús fue tentado en todo, pero sin haber pecado. Usted y yo hemos sido tentados en unas cuantas cosas y hemos caído. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sigue sucediendo eso en nuestra vida? La respuesta es porque no tenemos esa llave maestra a la mano. Y yo, sinceramente, le mencionaba hace un momento que estoy seguro que Dios permite las situaciones adversas en nuestra vida, porque Él anhela que usted y yo nos acerquemos y oremos y hablemos con Él a través de la oración. Quizás es uno de los anhelos del Padre. El Padre tiene anhelos y estoy seguro que es uno de sus anhelos que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia y que ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Pero acercarnos, ¿cómo? Bueno, la oración es una forma de acercarnos. También el congregarnos, el reunirnos, leer su palabra, pero ahorita no,
Estamos hablando específicamente de la llave maestra, que es la oración. Yo os pregunto, pero no espero que ustedes me respondan porque eso es personal. ¿Qué tanto oramos en la casa? Nosotros en la intimidad, número uno. Número dos, ¿qué tanto oramos como familia? ¿Cada cuánto? ¿Cada mes? ¿Cada 8? ¿Cada 3 días? ¿Diario? Son preguntas que yo nada más pongo ahí en el ambiente, porque sinceramente, entendiendo nosotros que la oración es tan poderosa como esa llave maestra que puede abrir cualquier puerta, quizás si nosotros realmente tuviéramos esa certeza y esa convicción que la oración tiene un gran poder, entonces haríamos en la intimidad de la oración. Quizá haríamos con nuestros hijos para que ellos vayan aprendiendo. Quizá lo haríamos constantemente. Pero seamos bien sinceros, orar casi no le gusta a las personas. Me voy a incluir también, pues, orar casi no nos gusta. Y se lo estoy diciendo por experiencia, porque yo lo he visto y el pastor no me dejará mentir. Invitamos a las personas y les decimos, bueno, vamos a reunirnos para orar. Y sinceramente pareciera como que la oración es tan desvalorada que las personas no llegan lo suficiente. Pero vamos a reunirnos, vamos a cantar, a alabar al Señor, va a venir un salmista, llegan. Es más fácil que lleguen porque vamos a alabar, a adorar, porque vamos a compartir la palabra, a que si vamos a hacer oración. Yo recuerdo que la pastora Dora propuso la vez pasada que había que orar allá un sábado al mes, creo que dijo, y se trazó un día y, y no llegó nadie, creo yo, solo ella, yo ese día porque ya tenía agendadas unas cosas, pero lo que le quiero decir con esto es que cuando se trata de orar, la gente no mucho lo hace y yo lo he visto en, en lugares, por ejemplo, donde Dios me ha puesto, donde he predicado la palabra, en la empresa. Le he dicho a las personas, ven, nos vamos a reunir, vamos a celebrar un cumpleaños. Y llega la gente, vamos a reunirnos porque vamos a ir a unas piscinas, vamos a tener una convivencia. Y llega la gente, vamos a tener un convivio, vamos a comer pulpo, llega la gente. Vamos a asar carne, llega la gente. Pero dice, miren, vamos a reunir, vamos a orar. No llegan, fíjense, llegan pocos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque le hemos dado tan poco valor a esta llave tan poderosa que es la oración. Nos sentimos tan cómodos con lo que tenemos que nos llenamos de ego, de orgullo, sin decirlo, sin pronunciar palabras. En lo más profundo del corazón está almacenada la idea que no necesitamos doblar las rodillas para ir a hablar con el creador del cielo y la tierra, porque creemos que tenemos todo lo necesario para el día de hoy, el día de mañana. Error, por supuesto. Entonces, miremos ahora lo que establece Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estén siempre alegres. Y aquí yo resalté esta palabra que dice, esta frase que dice, oren sin cesar. Ojo, no tiene tilde, no dice César. No dice oren sin César. No, oren sin cesar. Esa palabra cesar
es dejar es pausar, es detenerse. Oren sin detenerse. Oren sin hacer pausa. Den gracias a Dios en toda situación. Estoy leyendo la versión NBI, nueva versión internacional. Por si ustedes tienen una Reina Valera y tiene sus variaciones. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo que yo puedo ver aquí son tres cosas esenciales que son de la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Número uno, que estemos alegres. Una persona alegre tiene menos probabilidad de enfermarse. ¿Se le quedó? Una persona alegre tiene menos probabilidad de enfermarse, menos probabilidad de pelearse con alguien. O sea, la casa, pues, si hay problemas en la casa, estén siempre alegres. Estemos siempre alegres. Porque estando alegres difícilmente nos vamos a tirar las trompadas. Difícilmente nos vamos a alzar la voz, difícilmente nos vamos a decir cosas que golpean a nuestra pareja, a nuestros hijos. Pero si estamos lo contrario de alegres, que es enojados o tristes, más probable es que en algún momento vamos a lanzar los golpes con palabras o quién sabe con puños. En el nombre de Jesús lo rechazamos. Número uno, estar alegres. Número dos, como el centro, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Entonces, estar alegres, orar y ser agradecidos en toda situación. No está diciendo en una situación favorable. Jesús, cuando había escasez de alimento y solo habían unos pececillos y unos panes, Jesús lo que hizo es dar gracias y luego lo repartió a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Cuando somos agradecidos con el Señor viene el milagro. Pero no es ese el tema, ¿va? Usted el tema es la oración, la llave maestra, la oración. Pero ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque lo peor que nos puede pasar es hacer una oración quejándonos. Si estamos alegres y estamos agradecidos, vamos a hacer una oración conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Se le quedó porque esta es la esencia del mensaje. Si yo le puedo decir a usted, oremos sin cesar, pero si no oramos como conviene, no recibimos, no se abre la puerta. O sea, la llave tiene que ser una llave que funcione pues tiene que ser una llave maestra, que funcione para abrir las puertas. Y para que funcione, tiene que llevar estos elementos, que es la alegría y el agradecimiento. Si le falta uno de esos elementos, oh, no se va a abrir. Fíjese que yo no sé si, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que le pedimos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, oramos y no pasa nada. Algunas personas ayunando, aguantando hambre y no pasa nada. Llevan meses orando, se dan por vencidos mejor porque dicen de plano que Dios está ocupado. Y no es cantidad, sino que es hacerlo constantemente, mire, sin cesar, con alegría y agradecimiento. En nuestra casa es esencial. En su casa es esencial que la oración esté presente. Lo que le estoy diciendo ahorita es una cosa
tan necesaria, tan básica, que los que hemos creído en el Señor, que le hemos aceptado, que nos congregamos una vez a la semana, bueno, dos, porque nos reunimos acá, es esencial que oremos, que tengamos un tiempo. No me refiero a que oremos por los alimentos, porque ya sería lo peor, va a ser que ni siquiera para comer oremos. No, no me refiero a orar por los alimentos, que eso hay que hacerlo. Dale gracias a Dios por los alimentos. Me refiero a tener un tiempo de intimidad. Y yo aquí no estoy predicando hacia afuera para usted nada más. Yo siempre lo digo eso, hermanos. Cuando predico, el Señor me está dando algo que primero es para mí, mi casa, mi familia, y después a las demás personas que el Señor ha puesto a que escuchen el mensaje. Entonces es esencial que oremos, que dediquemos un tiempo de intimidad, pero no esperemos que la cosa se ponga peluda, no esperemos que la cosa se ponga horrible para poder dedicar ese tiempo de intimidad y de calidad con nuestro Padre Celestial. Esa llave es la que abre todas las puertas. Vamos a pasarnos ahora al siguiente pasaje que tengo por acá, que es Colosenses capítulo 4, verso 2. Ahí se recuerda que aquí está diciendo, oren sin cesar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. En Colosenses capítulo 4, verso 2. Es parecido, pero aquí dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces aquí se recuerdan que en el verso anterior vimos que había que hacerlo, había que estar alegres, había que estar agradecidos. Aquí no le pone alegría, pero le pone agradecimiento, como en la oración que usted hace cuando está a solas. Padre, ya estoy harto de aquí, harto de allá, estoy cansado, Señor. Mira mi situación, quita esta enfermedad o quita esta persona. Oh Padre, gracias, porque tú conoces mi condición y sabes mis necesidades. Y sabes cuánto necesito tu mano. Pero gracias porque tú estás formando mi vida. Fíjese que la palabra del Señor dice que Dios al que toma por hijo, a ese corrige. Gracias por la corrección, Padre. Porque si vino corrección a mi vida es porque soy tu hijo. Oh, gracias porque me adoptaste como tu hijo. O sea, orar con agradecimiento, aún por la lucha, aún por la escasez, aún por la enfermedad, aún por la adversidad, por la crisis, por el problema en el trabajo, por el problema en la casa, por el problema con los hijos. No tan fácil se hace eso. No tan fácil. Porque cuando las cosas no van como queremos, es fácil enojarse, es fácil alegarle a Dios, es fácil echarle la culpa a Él, a los demás. Es muy fácil amargarse. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la palabra del Señor dice que no dejemos que brote una raíz de amargura. Porque por ella muchos han dejado de alcanzar la bendición. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pero ese sería otro tema, ¿va? La raíz de amargura, no. Regresemos aquí. Perseverad. ¿Qué es perseverar? Mire, hoy no busqué nada en el diccionario, pero aquí vamos a hacerla nosotros de diccionario. ¿Qué es perseverar? Es estar
estar, estar y seguir estando. Eso es perseverar, es continuar. De hecho, se suele decir así, ¿verdad? Y le preguntan a uno, ¿y usted dónde persevera? Le dicen a uno cuando le preguntan a uno en qué iglesia se congrega, nada que se congrega, persevera. Entonces uno rápido dice, yo estoy perseverando en tal lugar. Oh, gloria a Dios. Porque perseverar viene de hacer una y otra vez y no dejar de hacer lo que corresponde. En este caso, la oración. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Claro, habrán ocasiones en las cuales hay que hacer una oración muy particular. Por ejemplo, está la oración de liberación. Hay oración, hay diferentes clases de oraciones, ¿no? ¿Sí? Eh, está la oración también para clamar, el clamor. Y así le podría mencionar más, pero como quiera que sea, esto es algo no para hacer de vez en cuando, sino que para hacer constantemente. Porque, mire, pues yo siempre he dicho esto y no me voy a cansar de decirlo. Las luchas y las pruebas van a llegar. Y yo no estoy aquí para asustar a nadie ni tampoco para profetizar problemas para la vida de usted. Dios me guarde. Yo declaro sobre la vida de ustedes una paz eh, duradera. Y eso es lo que yo declaro. Igual para mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa. Una cosa es lo que declaremos y otra es lo que realmente va a venir. Y en algún momento va a venir la lucha, la prueba, la situación difícil, la situación adversa. Cuando se llegue ese momento, nosotros podemos estar bien orados, bien nutridos y con esa llave bien preparada. Muchas veces el Espíritu Santo nos inquieta a orar, porque el Señor, como todo lo conoce, Él sabe que quizá estamos próximos a enfrentar una situación adversa, difícil, y cuando estamos bien orados, bien conectados con el Señor, enfrentamos de una mejor manera las situaciones adversas, que siendo lo contrario. Ahora mismo me estoy recordando que hace 13 años va a cumplir mi papá de haber ido a descansar, de haber muerto. Y yo, tal vez unos 15 días antes, un mes antes de que él muriera, en las tardes, más o menos a las 3 4 de la tarde, me agarraba un deseo de orar. Y muchas veces yo salí de la empresa y me iba a mi casa. Afortunadamente mi casa estaba muy cerca de la empresa, entonces yo fácilmente eh, llegaba a la casa y me iba a encerrar a orar. Eso lo estuve haciendo a veces a diario, a veces cada 2 días, pero más o menos a esa hora me agarraba una necesidad de orar. Y a veces oraba 10 minutos, a veces 20, a veces 15, a veces una media hora. No miraba el reloj, me iba a orar y cuando ya me sentía satisfecho de orar, me levantaba y regresaba a la actividad laboral. Cuando mi papá muere fue un golpe muy duro, muy difícil, porque
Su muerte no fue anunciada, no fue que estuviera enfermo o algo así, sino que él salió un día a trabajar y de pronto pues nos da la noticia de que lo habían baleado y que solo así me dijeron. Yo de hecho iba para la costa orando en el camino esperando encontrarlo con vida. De hecho, el pastor Eduardo me acompañó esa vez eh, pero lo que les quiero decir con esto es que fueron días difíciles de tristeza, pero creo que los llevé bastante bien. Creo que la oración de los días anteriores me fortaleció mucho, en muchos aspectos, incluso en el aspecto de venganza, porque mi familia tenía ganas de que investigáramos, que averiguáramos quién le había hecho eso a él y que, pues, que recibiera justicia, ¿verdad? Que recibiera lo que le corresponde a esas personas. Y yo no quería hacer eso porque no sentí que eso me fuera a dar alguna especie de alivio. Más bien eh, sentía en mi corazón que debía dejarle eso totalmente a Dios. Y si Él quería perdonarlos a ellos, está bien, yo no iba a tener problemas con eso. Y si Él quería ejecutar la justicia divina, pues está bien, yo no le estaba pidiendo que les pasara algo malo a ellos, eh, sino que al contrario, me sentía que me iba a sentir más alegre si ellos se arrepentían de lo que habían hecho y eran alcanzados por el Señor. Eso es un grado de madurez espiritual bastante especial, pero no se puede alcanzar eso a menos que estemos eh, con la llave maestra en nuestra mano, en nuestro corazón. Y se los comparto a ustedes porque seguramente eh, algunos de ustedes quizá ahora mismo no estén pasando por una situación incómoda o difícil en su casa, en su hogar, con su familia, pero puede llegar en algún momento. Y solo si están cubiertos con la divina presencia de Dios que se adquiere por medio de la oración, van a poder sobrellevar de una mejor manera esa situación. Vamos a poder sobrellevar de una mejor manera cuando alguien nos haga daño. En lugar de quererle devolver el daño que hemos recibido, vamos a verlos con ojos de piedad y de misericordia. Jesús lo hizo. Jesús cuando estaba eh, siendo abofeteado, escupido, ofendido, insultado, en lugar de tener una mirada de deseo de venganza, de odio en contra de esas personas, su mirada era de amor. Estando en la cruz, después de ser insultado y a punto de morir, solo su oración era perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces cuando nos hace alguien una injusticia, nos hiere, nos lastima, pareciera como que estamos orando, diciendo, Padre, haz que se lo trague la tierra. O a veces miramos que esas personas que nos han hecho daño, miramos que les está yendo mal y entonces decimos, sí, bien dice la Biblia, que con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Ahí está esa persona que sufra. No puede ser, no puede ser, porque la palabra del Señor no es a eso a lo que nos ha mandado, sino que más bien a amar y orar por nuestros enemigos. Wow, que oremos por nuestros enemigos, pero no que oremos porque se mueran, sino que oremos porque ellos estén bien. Tal vez si están bien, no nos van a estar fastidiando, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es perseverar, 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 perseverar en la oración, perseverar en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre la vida de cada uno de ustedes que no cesamos, que perseveramos
en la oración. Todos los días. Mire, es que esto, como le decía, es que esto es una cosa tan fundamental. O sea, no podemos presumir que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, si no oramos. No, fíjese, no, no, no. La oración es tan fundamental, tan necesaria en la vida de un cristiano, que me atrevo a decir que sin oración es imposible agradar a Dios. Eso lo estoy diciendo yo. Eso no lo dice así literalmente la Biblia, lo tiene como entredicho en cantidad de pasajes donde habla de la oración. Pero me pongo a pensar cómo podemos agradarlo a Él si no nos comunicamos con Él, si no lo buscamos en oración. Entonces, dicho eso, paso al siguiente pasaje que está en Mateo capítulo 7, verso 7. Y este es el centro del mensaje, mire. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay versiones que dicen tocad y se os abrirá. Pero mire, estos elementos que nos está dando acá en Mateo capítulo 7, verso 7, que número uno es pedir, número dos, buscar y número tres, llamar. Esos tres elementos son la oración. Porque oramos con súplicas y ruegos. Eso es pedir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que curas a mis hijos mientras andan en la calle. Estamos pidiendo protección. Padre, te estoy pidiendo que me guíes en esta decisión que necesito tomar, Padre, en el nombre de Jesús. Recuerdan que el pastor habló de eso el miércoles hace 8 días, acerca de esperar la guianza de parte de Dios. Entonces buscamos la respuesta de parte de Dios. La oración es para pedir, para buscar y para llamar. Padre, socórreme, ayúdame, ayúdame en esta situación que necesito tu mano de poder, de sanidad, que el milagro venga, Padre, te estamos llamando. Entonces, aquí curiosamente a los tres elementos hay una promesa tan especial, que la promesa dice que si pedimos, se nos dará, pero hay que pedir como conviene, va usted, y eso ya lo expliqué al inicio. Primero, no hay que pedir para los deleites, sino que hay que pedir, bueno, primero nosotros deberíamos pedir para que lo que nos dé el Señor es para los demás. Ah, pedir para otros en lugar de pedir para mí. Buscar, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire, este pasaje creo que deberíamos imprimirlo y pegarlo en nuestra habitación, pegarlo en la puerta del refrigerador, en la puerta de la salida de la casa para la calle. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es decir, ese llamad es la llave. Porque ahí se recuerdan que esa llave maestra es la que abre y cierra puertas. Qué bueno que aquí tengo mi chocolativo para la garganta, fix.
A veces nosotros necesitamos cerrar puertas que están abiertas, pero cerrarlas con llave, fíjese, para que no entre el enemigo. Por eso es que Jesús, entre una de las recomendaciones que dio ya en sus últimas horas, cuando él fue a orar, ya a punto de ser entregado y que le dijo a sus discípulos que le acompañaran a orar, ellos se durmieron, luego otra vez regresó, estaban dormidos y la tercera estaban dormidos y bueno, les dijo, va, duérmanse. Y luego le dijo, orad sin cesar para no caer en tentación. No les dijo, oren para que no venga la tentación. No, 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 no. La tentación va a venir. Oren para no ceder, para no caer. A la música, pero fíjese que nosotros sí le podemos pedir al Padre para que no, para que cuando venga la tentación podamos resistir nosotros o pueda resistir alguien más, porque ahorita me estoy recordando que el Señor le dijo a Pedro que había sido pedido para ser zarandeado. Pero Jesús dijo, pero yo he pedido porque no te falte la fe, le dice. Entonces nosotros sí podemos pedir, fe podemos pedir, fuerza podemos pedir, porque ahí se recuerda que el Señor dice que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Entonces sí es válido decir, Padre, en el nombre de Jesús, ya me siento sin fuerzas, Padre, este problema me ha agobiado, Señor, me siento cansado. Pero ¿sabes qué? Tú multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Padre. Te pido fuerzas, papá. Y luego le damos gracias, va usted, gracias, porque yo sé que este problema me está haciendo más fuerte, me está dando más sabiduría, me está ayudando a que yo pueda entender a otros que están pasando o que pasarán en el futuro por una situación como esta. Y bueno, todas esas cosas por las cuales el Señor permite la lucha y la adversidad siempre son para favorecernos. Como Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Jehová. Y bueno, yo le podría explicar que también hay que orar con fe, ¿va? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podríamos estar orando y pidiendo, buscando, llamando, pero sin fe. Ese elemento es clave en la llave, y la llave maestra, la fe. Porque a veces quizá no necesitamos hacer largas oraciones o grandes sacrificios de ayuno o irnos de rodillas. Va a decir, voy a bajarme el carro cuando llegue a la iglesia y voy a ir de rodillas hasta donde vamos a estar en el templo para que, Señor, oiga mi oración que voy a ir a hacer. No se trata de eso, sino que más se trata de hacerlo con fe. Entonces, el tiempo ya me ha avanzado bastante, ya llevo creo 40 minutos de exposición de la palabra, pero voy a leer este otro pasaje. Vamos a ver, sí, son dos, Jeremías 29:12 y vamos a leer el 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí está hablando al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Sí iba a cumplir un tiempo, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que eran 70 años. Y ya cumplido ese tiempo, entonces se da este pasaje. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, miren, este tema de la oración es bien, bien interesante porque Dios a veces esconde su rostro de nosotros por alguna razón. De hecho, el salmista David lo dice, le dice, no escondas de mí tu rostro. Como quien dice, está dando a entender que el Señor esconde su rostro. Si no, no lo diría, no escondas tu rostro. No lo va a acusar de algo que no hace Dios. A Dios guarde, va. No, le está diciendo, no escondas tu rostro de mí. Ahora haciéndole esa petición al rey David, pero aquí tenemos un caso en el que quizá cuando nosotros oramos y Dios no nos responde,
Puede ser por muchas razones, yo ya he predicado de eso, pero una de esas puede ser que el rostro esté escondido. Y otra, ¿y por qué puede estar escondido? Bueno, puede ser por muchas razones. Una de ellas es porque no es el tiempo todavía. Y la lucha no ha terminado. Entonces, si la lucha no ha terminado, bueno, hay que seguir orando. Hay que perseverar. La otra razón puede ser que el Señor esté molesto también, por supuesto. Y otra ocasión no necesariamente es que el rostro esté escondido, sino que simplemente hay algo que tenemos que hacer, pero mientras no lo hagamos, el Señor no va a responder. O sea, el rostro está ahí, pero no hay respuesta. Y el ejemplo lo tenemos cuando Jesús oró pidiendo al Padre si era posible que no pasara la copa, que no bebiera esa copa. Y él le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor no se ve que le responda. Ora 3 veces. Y bien dicen que la tercera es la vencida, ¿va? Porque ya no fue 4 veces, solo 3. Quizá Dios a veces pueda permitir en nuestra casa luchas y adversidades con grandes propósitos. Pero eso no quiere decir que tengamos que acomodarnos y decir, ah, bueno, Dios ha permitido esto y bueno, acomodarnos. No, todo lo contrario. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A esto quería llegarme porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para que esta llave funcione, abra puertas, cierre puertas con doble llave donde nadie más puede entrar. Es necesario hacerlo, buscar al Señor de todo vuestro corazón. No va a servir de nada, mis hermanos, que esta reflexión provoque que yo les diga, bueno, hermanos, el culto comienza a las 10, con el permiso del pastor, convocados a las 9. Vamos a orar una hora antes del culto el domingo. Y bueno, dice, qué clavo si no llego a las 9. No, yo voy a llegar a las 9, porque si no, ¿qué van a decir? Porque antes nos reuníamos a las 9, ¿se recuerdan? Entonces, pero está yendo porque yo le estoy diciendo. No, no. La cosa es que salga del corazón y en el nombre de Jesús, cuando ya tengamos el templo ahí, mire, con su techito y eso, ya circulado tal vez, entonces usted va a decir, bueno, ¿a qué hora se abren el templo? A las 8 de la mañana. Ah, a esa hora voy a llegar. A orar. Ya se va a poder hacer, ¿eh? Bueno, que ahorita orar ahí bajo los árboles también es bien rico, ¿ah? Por si alguien lo quiere hacer, ahí están los arbolitos. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque sinceramente aquí no se trata de que alguien lo vamos a hacer porque me lo están imponiendo, ¿ah? Porque algunos pastores así lo hacen, fíjense, dicen, bueno, el que quiera servir tiene que venir al culto de oración. Aquí lo quiero ver orando. Y entonces ya le damos privilegio. Bueno, si así el Señor se lo puso, no, no es que lo esté criticando, pero el problema es que la búsqueda del Señor tiene que ser de corazón, pero de todo el corazón, no una parte. Entonces en nuestra casa, no se trata de que porque el hermano habló de eso. No, 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 porque Dios nos habló de eso a través del hermano. Y porque con nuestro corazón decidimos que queremos empezar a hacerlo. Entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Entonces, una de las ocasiones en que a veces no hallamos al Señor
es porque no lo estamos buscando de todo vuestro corazón, sino que a medias, a medias. Es decir, sí lo anhelamos en el corazón, pero no con todo el corazón. Yo no sé si dicen un amén, pero ¿cuántos quisieran hallar al Señor cuando lo busquen? ¿Cuántos quisieran hallarlo? Yo quiero hallarlo, porque qué horrible es buscar algo y no hallarlo, y peor si es el Señor. Amén. Que lo hallemos en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre la vida de ustedes que le buscan y que le hallan, porque le buscan de corazón, que le buscamos y le hallamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sello tu palabra con esta oración, Señor, creyendo que tú siempre nos hablas y que en esta ocasión has hablado a nuestra vida. Cuánta necesidad hay en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, de que exista esa cobertura de oración, Señor, que podamos cada uno de nosotros tener en nuestro corazón el anhelo profundo de hablar contigo a través de la oración constante, sin cesar, que podamos, Dios eterno, abrir nuestros labios sin temor, sin miedo, sin tener vergüenza ni preocupación alguna en nuestra casa para comenzar y luego afuera también, Padre, porque de qué serviría, Señor, que oremos en los parques, en las esquinas, para ser vistos por las demás personas, si no lo hacemos en nuestra casa, con la puerta cerrada, si no lo hacemos en la intimidad, no serviría de nada, Padre, que iniciemos en la intimidad de nuestra casa a buscarte, Padre, y luego que lo podamos hacer en la iglesia, en lo abierto, que las demás personas puedan ver que te buscamos a ti, que te servimos a ti, Señor, a ese Dios poderoso, capaz de abrir puertas que nadie puede abrir y cerrar puertas que nadie puede cerrar. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, por no ser tal vez alguien que ore todo lo necesario, Señor, esa oración constante y sin cesar. Te pido perdón por mi vida, por la vida de mi familia, mi casa. Y también te pido perdón, Señor, por mis hermanos que tal vez también necesitan, Señor, redoblar, aumentar ese tiempo de búsqueda a través de la oración, Señor. Escucha ahora la oración que elevo a ti, Señor, por mi vida, por mi familia, pero sobre todo por la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús, que tu palabra descienda sobre nuestro corazón y haga el milagro poderoso para el cual fue enviada esa palabra. Tú conoces la condición en que se encuentra cada familia. Conoces las lágrimas, conoces los temores, conoces las angustias, conoces aquella situación que les ha traído tristeza, dolor, enojo, amargura, división, pleito. Señor, tú la conoces y hoy con el poder de la oración se rompe todo aquello que había traído falta de tranquilidad en la casa. Declaro paz y tranquilidad sobre los hogares por el poder de la oración que en esta noche hacemos, creyendo, y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.